el tema de hoy, el tema que hoy nos trae es hablar de, bueno, insisto, nosotros somos un grupo dedicado al tema de la religión y mayoritariamente lo hacemos desde filosofía. Digo, también ahorita se me olvidó el nombre de Perla, que también ahorita ya la vi hace ratito, esta es anfitriona, que lo hacemos desde diversas disciplinas. Sin embargo, es, parecería que el tema de la religión es muy adecuado, muy bonito, cuando hablamos de la Edad Media. En cambio, cuando hablamos de hoy parecería un anacronismo, ¿no? Y sin embargo, ahí está, latente, insistente el tema de la religión de forma cotidiana y machacona. La religión sigue siendo uno de estos temas que habla todavía desde un diálogo hacia el mundo actual. Y justamente los temas que nos van a competir a lo largo de estas 12 sesiones es justamente preguntarnos, bueno, ¿y cómo está en la actualidad este asunto? Y lo veremos desde diversas aristas. Antes que nada, quisiera dar un agradecimiento a las diferentes instancias que han permitido que podamos dar este curso y poder acompañar, que ustedes nos acompañen en estos. Primero que nada, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la cual pues, todos los ponentes formamos parte, en alguna mayor o menor medida. Nos formó, somos profesores ahí, alguna cosa. Pero también a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, la de GAPA, quien nos ha facilitado hacer ese tipo de cursos. Tercero es el programa de maestría y doctorado en filosofía, del cual algunos de los participantes también son parte de este programa, a la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón, que también, ahí también es mi adscripción, y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por el doctor Sergio Lomelí, quien también nos va a acompañar en una sesión más adelante. Entonces, pues pasemos directamente al tema este de la religión. Y como dice Jacques Derrida en esta diapositiva, ¿cómo hablar de la religión? ¿De la religión? En particular de la religión hoy en día. ¿Cómo atreverse a hablar de ella en singular, sin temor y temblor en estos días? Tampoco y tan rápidamente. ¿Quién tendría el descaro de pretender que se trata de un asunto identificable y a la vez nuevo? Para armarse del valor, la arrogancia o la serenidad necesarios, es preciso quizás fingir, hacer abstracción por un instante, abstracción de todo o de casi todo. Una cierta abstracción, sí, quizás es preciso apostar por la más concreta y más accesible, pero también por la más desértica de las abstracciones. Y entonces, me gustaría señalar algunos puntos que va dejando ver Derrida desde el asunto de decirlo en singular. ¿Por qué hacemos un asunto como si fuese algo nuevo? Cuando en realidad podemos decir que el tema de la religión es importante por varios puntos, ¿no? Desde su capacidad prospectiva que tiene, que parecería que pese, y como lo veremos en algunos ponentes, que se nos ha dicho que esto de la religión ya está arcaico o caduco, sigue habiendo personas que son creyentes. Y podemos ver aquí una pequeña perspectiva que se hizo respecto a ello del cristianismo en el mundo, donde crece un poco, pero el Islam sí crece de manera mayoritaria. Y esto tiene motivos muy concretos que, digo, igual no me aventaría a hacer una sociología del Islam, pero tiene condiciones muy específicas en su crecimiento, tanto por nivel demográfico como su nivel de conversión. Grupos no afiliados al anterior, hinduistas que en realidad, debido a su exclusión, no tienen un tan alto crecimiento, budismo, hinduismo, judaísmo, entre otras. Entonces, es un tema que algo nos importa porque de una u otra manera lo tenemos ahí. Y es muy cercano y como dejó en la lectura el doctor Gallardo de Barranco, podemos ver que incluso nos afecta hasta en días recientes, ¿no? En términos electorales. Pero bueno, la primera pregunta y para andar metiéndonos en materia es, ¿qué es esta cosa de la religión? Para muchos y muchas, el tema de la religión es algo que tiene imaginarios muy concretos. Podemos ver a líderes, podemos ver a peligros, podemos ver autoritarismo, podemos ver grupos revolucionarios, podemos ver grupos de terrorismo, podemos ver grupos humanitarios o intelectuales. Y sin embargo, siempre es muchísimo más alto lo que podemos identificar en el tema religioso. Por ello siempre sostengo que asumirlo o que nada más que la religión nada sirve para justificar cierta moralidad
o para imponer dogmáticamente una falsa trascendencia, digo, porque hay quienes piensan que eso es falso, o que es solo un sistema de salvación, es muy reduccionista, porque la religión siempre tiene muchas más aristas, mucha más riqueza que podemos identificar. Y entonces verlo así ni nos permite ver todo el tema religioso, ni tampoco conocer a este humano que es el que ha creado religiones y que por tanto nos impide ver aspectos incluso de nosotros mismos. Y es que podemos casarnos con las antiguas acepciones tradicionales, ¿no? De, bueno, ¿qué es religión? Podríamos agarrar la de lactancia, ¿no? Que es como muy popular y que todos dicen. Religión viene de la etimología de religare, que es de reunión. Y parecería que entonces hay una vinculación con cierta trascendencia. Esta es una posible acepción etimológica. Otra, la de relegere, que es la que Cicerón en la naturaleza de los dioses señala con un poquito con desdén, de que es con los que tratan con un escrúpulo excesivo, ¿no? Que mantienen la observancia en reglas. Pero esas son dos opciones. ¿Realmente esto es la religión? Ya desde una perspectiva analítica podemos identificar que en términos generales la religión son varios elementos. Por un lado, sí hay una cantidad de discursividades que tratan sobre algún asunto trascendente, ¿no? De algo que no está en el nivel de la cotidianidad. Pero, aparte de ello, hay gente que vive, que asume estos discursos a los cuales le podemos ir creyentes y la correlación epistémica a sus creencias, ¿no? También podemos decir que en términos de religiones hay gente que tiene prácticas y orientaciones sobre sus formas de vida. También eso está lleno en las religiones. Hay formaciones discursivas, metáforas, parábolas, historias, anécdotas edificantes, advertencias, etcétera. Hay textos y narraciones, ¿no? Hay mandatos, hay un montón de prescripciones, ¿no? Alimentarias, de vestimento, etcétera. Pero igualmente hay instituciones, hay grupos específicamente que se dedican a trabajar el tema de cómo debe de tratarse este asunto de lo religioso. Y hay especialistas en ello, ¿no? Sacerdotes, imanes, rabinos, etcétera, que digo ahorita por decir los tres más que me vienen a la mente de los del libro. Y hay procedimientos sancionadores, ¿no? Hay reglas que si uno no los obedece, pues tiene ciertas consecuencias. También hay códigos que se asumen, o sea, que no necesariamente están escritos, sino que se van asumiendo, y espacios, y curiosamente dejé al final algo que parecería lo más obvio en las religiones, algunas presencias a las que les voy a llamar heterogéneas, es decir, seres que no son de nuestra realidad, que pertenecen a alguna otra, dioses, kamis, figuras importantes de la zona, etcétera. Yo también está dentro del asunto religioso. Nosotros, y ya quienes han tomado este curso otras veces, conocerán incluso esta figurita, nosotros nos abocaremos a de las ciencias a este enfoque no teológico, que ahorita voy a hacer insistencia en ello, sino a partir de las ciencias de la religión. Es decir, un conjunto de disciplinas con las cuales trataremos de abocarnos y acercarnos más al estudio de lo religioso. Primeramente a la historia de las religiones, que sin ello pues, no tendríamos tantos datos, a la sociología de la religión, que nos indica o cómo afectan los grupos sociales o a su vez como los grupos sociales cómo van determinando estos asuntos religiosos, la antropología del hecho religioso, que nos va señalando aspectos comunicativos y dados del humano, la psicología de la religión, que nos dice cómo es la mentalidad y el estado cognitivo, mental, emotivo de todo este asunto que se aboca en las religiones, y mayormente nosotros, dado nuestra disciplina, desde la filosofía de la religión. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué empezar a abocar desde este lado? Porque la religión, insisto, tiene desde lados teológicos, lados dogmáticos, que no podemos comprobar si son, por dónde van, si es efectivo o no. En cambio, sí podemos identificar aspectos que suceden en las culturas. La religión, para algunos es un cuestionador social, ¿no? Integra, etcétera, les da formación de orden moral, pero también para otros dicen que es algo que da estrategias de sometimiento, ¿no? Y ahorita voy a poner una cita de un
sociólogo y filósofo muy famoso que lo reafirmaría, ¿no? Y también es un catalizador de la violencia, como señala René Girard, ¿no? A veces tenemos esa forma de expurgar algo negativo y ahí está el diablo, ahí está la bruja, ahí está el paria, ahí está una figura negativa y con eso podemos expiar esta situación. Pero también podemos hacer una crítica a lo cotidiano que está ahí. Y por ello, reafirmo esta cita de Karl Marx, que siempre es súper mal citada, y que dice así, ¿no? La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada del espíritu. O sea, vean, hasta aquí no solo es la miseria, también es la protesta contra ella. No solo es el sollozo, sino también da un significado, es el corazón de un mundo en algún momento y al final cierra con esa famosa frase de es el opio del pueblo. Bien, nosotros desde el área de la filosofía podemos ver que este asunto podemos verlo desde muchos lados, psicológico, sociológico, antropológico. En filosofía trataremos de ver algunos asuntos en torno a ello. Y como ustedes ya conocen más las áreas de la filosofía, no los entretendré con ello, pero están desde estas muy comunes hasta unas que no lo son tantas. Una de ellas es la filosofía de la religión, a la cual primeramente decimos que no estamos haciendo teología, porque no asumimos como verdades absolutas los enunciados que nos dice algún credo, ¿no? Sino que buscamos conocer qué sentido dicen los asuntos religiosos o qué fundamentos los sustentan. Por lo mismo, como no asumimos una de importancia teológica total, pues podemos darnos un lujo de jugar un poquito más y divertirnos un poquito para ir comprendiendo y ahondando más en este fenómeno tan importante de la sociedad y de las culturas. También quisiera señalar que la religión es un tópico que tiene una importancia bastante alta, ¿no? Porque nos permite conocer algún aspecto de la realidad, una forma en la que las sociedades y las culturas han narrado su realidad, pero tomando una distancia. No decimos así de, ay, seguramente esto es verdadero, esto es así. No, al contrario, tomamos distancia. Eso dice el Corán, eso dice la Biblia, eso dice la Ilíada, eso dice el Popol Vuh. Pues digo, hay que ahondar y ver qué sentidos, significados están detrás de ello. Y por lo mismo podemos encontrar diferentes pensadores que se han abocado al tema de la religión, desde la filosofía, que insisto, nosotros nos mantendremos relativamente a pie juntillas con ello, hasta, eh, hasta más allá. Ignoro ahorita lo que dices, Roberto, seguramente podría ser, pero como la mayoría de estos, si es de carne, seguramente viene a través de los textos del Diógenes, entonces podría ser, te lo agradeceríamos muchísimo. Podría ser del Diógenes, ya es que luego Diógenes mete una parte y luego son muchas cosas que se dicen, pero si tú la ubicas en perfección, estaría de maravilla, pero muchísimas gracias. E insisto, ¿no? Estos estudios no solo son desde la filosofía, desde gente muy creyente, desde personajes que han sido próximos a un tipo de fe, sino también personajes de la psicología, de la sociología, de la antropología, entre otros. Bien, ya regresando al tema de la filosofía de la religión, pues vamos a tratar de, lo que vamos a ir tratando de ahondar es analizar qué implicaciones tienen los discursos religiosos y qué sentido tienen. Y esto es muy bonito cuando lo vemos en la Biblia, ¿sí? Uy, cuando estaba la época de Moisés, uy, cuando estaba la época que correspondería a Jesús, pero en la actualidad tendrán los mismos sustentos, tendrán los mismos sentidos los textos, las narrativas religiosas. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Y esos son puntos que habría que ver. O también es fácil cuando decimos si el texto sagrado es el Corán o si es el Popol Vuh. ¿No será una narrativa de un personaje que acaba de escribir un texto? ¿Lo serán los textos del apóstol Joaquín o Samuel? ¿Lo serán los textos de Sai Baba? ¿Lo serán? Y así sucesivamente. Tendríamos que encontrar en la actualidad muchos retos que no son tan fáciles de evadir en este tipo de formas de hacer filosofía de la religión. Por ello, para andar diciendo, ay, este seguro no es, este no. Mayormente, aunque también en algunos momentos vamos a tratar de discutir este punto, nuestra forma de acercamiento será a través de la fenomenología.
Y dicha disciplina es una orientación filosófica del siglo XX que a partir del pensamiento husserliano trata de describir la realidad y qué significa para la persona que lo está percibiendo según sus datos, sin poner un juicio, sin decir, esto seguro es falso, esto es un opio. No, 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 vamos a ver qué significados tiene. Y entonces hay que hacer un tipo de poner entre paréntesis nuestros prejuicios para captar aspectos esenciales de esta dimensión de nuestra existencia. Y bueno, entonces ha habido una serie de fenomenólogos quienes han tenido una gran importancia. Aquí está Edith Stein, quien además fue una mujer de fe notable. Y pues bueno, entonces digo, de ahí desde gente con mucha fe hasta Jean-Paul Sartre, que la figura de la religión no le parecía lo más agradable del mundo, ¿no? Bien, entonces, desde la fenomenología de la religión, vamos a tratar de describir aspectos de las de tradiciones religiosas según se manifiesten ante el creyente, sin afirmar o negar, al menos en primera instancia, la autenticidad de dichos discursos. Otra ventaja que nos da analizar desde este punto de vista es que veremos diferentes componentes, no solo Dios, no solo la Biblia, no solo, no, trataremos de ver diferentes aspectos de lo religioso y podemos ir analizándolo de manera separada, es decir, de una forma analítica. Y pues bueno, para identificar esto hay que tratar de identificar qué es el punto esencial de este asunto religioso. Y algunos de los autores que lo han tratado, aquí podemos ver algunos de sus nombres, pues se han abocado a tratar de identificar este centro. Desde la perspectiva que heredamos de Rudolf Otto, que pasa por Mircea Eliade, entre otros autores, el punto desde el cual vamos a trabajar es un epicentro nodal de las religiones que es descrito como lo santo, en una mala traducción de alianza, o alianza editorial, pues, por el texto de Rudolf Otto, o lo sagrado. Esto de lo sagrado es lo que les dejó el doctor Gallardo en el texto de Isabel Cabrera. Quiero que se queden muy claro con él, porque lo sagrado no es lo divino. Cuando decimos lo divino, siempre pensamos que es lo que es de Dios o lo asociado a Dios. Y entonces, pues la Biblia es divina, el sacerdote es divino, bueno, o tiene atributos óptimos. Lo sagrado tiene una mayor carga semántica, que es por lo cual podemos tanto desvincularlo de una exclusiva figura religiosa o darle varias polaridades a lo que está teniendo lo sagrado. Y su primer gran oposición que tiene esto sagrado, lo profano. ¿Qué es lo profano? Pues lo que está aquí, este reloj que traigo, esta pantalla desde la cual se encuentran, son el mundo de lo que es útil, de lo que no tiene tanta relevancia, de lo que ustedes pueden decir, bueno, se perdió, pero es material. Son solo objetos. Estos son los elementos profanos. Son aquellos que carecen de una importancia profunda, ¿no? Decimos, bueno, es que son elementos que puedo reemplazar en algún momento. Yo lo puedo reemplazar algunas otras cosas porque el cosmos estaría en juego, pero en cambio sí puedo reemplazar mi taza de café, la mesa en la que está apoyada esta computadora. Todo eso es reemplazable. Lo que no, lo que tiene una importancia primordial y profunda, y además así algún grupo lo ha determinado, esto vamos a verlo como lo sagrado. Entonces, primera gran situación está lo profano, como el mundo de objetos sin relevancia, y lo sagrado, donde podemos identificar, ahí sí, elementos que tienen unas capacidades notables. Digo, Juan es experto en ello, pero no ahorita si gusta seguir completando, más al concluir, Juan, sí, estaría ideal. Pero bien, entonces, también hay gente que podemos decir, este es profano, no está metido en esto, su existencia es profana, es porque no está metida en la cotidianidad, ¿no? En algunas cosas así. Entonces, esto es lo primer punto, los profanos. Luego pasamos a lo sagrado. Lo sagrado es un valor sintáctico que tiene, y como señaló el texto de Isabel Cabrera, de un adjetivo. Es decir, califica algo, califica situaciones, califica seres, esto es sagrado. Pero así como decimos en el juicio de gusto, esto es bello, y eso remite a una condición del sujeto, algo análogo podríamos decir de lo sagrado. Califica situaciones que determina así un grupo social, una cultura, un grupo, no lo inventa. O sea, no puedo inventarme yo cosas sagradas, ¿no? Se determinan desde una tradición, desde una cultura, desde una sociedad.
Pero insisto, esto es un valor de adjetivo. Está el árbol sagrado en el cual algún grupo autóctono tiene una gran fe y devoción, llega a la mueblería, lo corta y hace unos muebles bien, bien bonitos. Y ahí dejó de ser el árbol sagrado. Estaban los antiguos dioses o los monolitos que representaban dioses, llegó otra cultura, dijeron, ¿esas piedras qué? Construyeles altares chidos, ¿no? Y eso que entonces para el uno era sagrado, para el otro grupo ya no lo fue. Por eso también se analoga mucho a lo bello, porque no se reifica en un ente, no se remite solamente, esto es bello y su único atributo es ser bello, esto es sagrado y lo es para siempre. No lo es cotidianamente. El hombre sagrado, el sacerdote, siempre pongo este ejemplo, pero es que me parece que Hacienda es el mejor ejemplo. El hombre que es el hombre sagrado, el sacerdote, el pastor de la iglesia luterana, durante el acto de misa está haciendo un comentario sagrado, es un hombre sagrado por estar haciendo la labor divina, llega a Hacienda y dice, no, tú no eres sagrado, tú eres un contribuyente y como tal pagas. Entonces no tiene una denotación, no se determina unívocamente, sino que en algún momento puede ser un ente sagrado y después puede perder esas características. Piensen incluso las películas de terror como parten de algún evento sagrado que por alguna maldición, algo negativo, perdieron esa característica y las consecuencias fueron terribles. Bien, entonces es una construcción sociocultural que remite a ciertos eventos de la existencia, ¿no? Y lo digo con Mircea Eliade. Lo sagrado se manifiesta siempre como una realidad de un orden totalmente diferente al de las redes naturales. El lenguaje puede expresar ingenuamente lo tremendum, o la majestas, o el misterio fascinans, con términos tomados del ámbito natural o de la vida espiritual profana del hombre. Pero esa terminología analógica se debe precisamente a la incapacidad humana para expresar lo otro, lo radicalmente otro, ¿no? Entonces, lo que es lo sagrado, pues para las construcciones socioculturales que lo toman como tal, habla de una gran alteridad que se encuentra ahí. Dices, puedes seguir considerando un ejemplo de las teofanías, la supuesta definición de lo. Sí, o sea, puede ser considerado un solo adjetivo en el caso de las teofanías, sí, porque, insisto, para alguna tradición mariana, pues naturalmente esto es un objeto sagrado, las manifestaciones, las advocaciones, las estatuillas que hablan de María. Eh, para algunas, si eres creyente en las mariologías, si tú crees que esto es incluso pecaminoso y terrible, eso es una estatua de yeso que siguen erróneamente, esta figura no es verdadera y por tanto no es sagrada en ese sentido, o peor aún, es nefasta, porque hay grupos que dicen, no, esto de la Virgen María es Semiramis, terriblemente escondiéndose. Entonces sí, o sea, para algunos sí es algo sagrado, para otros es algo profano que está engañando a la gente, incluso por eso está asociado al diablo, o literalmente es algo del diablo. Entonces no todos los grupos piensan que las manifestaciones marianas, por ejemplo, son de corte sagradas y mucho menos de corte puro. Bien, gracias, Misael. Entonces, digamos en 3 palabras que esta manifestación de lo sagrado se asume como una manifestación, una realidad sobrenatural o trascendente que rebasa a los meros objetos profanos, ¿no? Por lo mismo, a veces, y como es un objeto lingüísticamente sintáctico, en ocasiones habla de ciertas cosas que son sagradas, el cáliz, la hostia, digo, hay agua bendita, ustedes le echan limón y azúcar y hacen agua de limón y entonces deja de ser sagrada, ¿no? Por ese motivo. Hay palabras que bien pronunciadas son de corte sagrada, pero yo las utilizo en albures, las utilizo mal y entonces dejan de ser palabras sagradas. Hay personas, hay seres, espacios y tiempos, entre otros, que pueden tener momentáneamente la propiedad de ser sagrados. E insisto, último asunto y con lo que eso quiero insistir, que decir lo sagrado no es algo justo, no es algo bueno o verdadero. Es solo para denotar este objeto, este ser, este tiempo, este espacio, tiene una propiedad de ser poderoso ante el mundo cotidiano. Solamente quédense con esta impresión y no necesariamente tiene que ser ni justo, ni bueno, ni bello, ni verdadero, ¿no? Tiene diferentes cargas.
Lo que sí podemos decir es que para el creyente, esto sagrado sí es un elemento que le atrae, ¿no? Esto le causa tremor, temor, o le causa fascinación, gusta acercarse a él. Por lo mismo, tiene que acercarse prudentemente, porque agua, si te acercas mal al objeto sagrado, puede haber consecuencias negativas, hasta mortales. Como esta llama que dice Roger Calois, con la cual se asemeja a, a los mosquitos, ¿no? Se acercan a él, pero siempre con el riesgo de morir, incluso acercándose a ello. Qué cosa tan terrible es que eran las garras del Dios vivo, por ejemplo, dice San Pablo en un texto bíblico que recupera Rudolf Otto. E insisto, ya para ir cerrando este asunto de lo sagrado, con el texto de esta Isabel Cabrera, pues entonces hay que tratar de diferenciar que lo sagrado no está asociado con Dios, con una divinidad o un Dios, ni tiene características predefinidas, tiene muchos rostros, tiene muchas polaridades, tiene muchas ambigüedades, puede, puede tener dinámicas de contagio, de transmisión o irradiación ante el mundo, y por eso, pues el mundo profano pues, se afecta un poco de lo sagrado, y a veces algunas de las cosas que vamos a ir tocando en este curso, veremos como algunos aspectos sagrados parece que se van contagiando, por así decirlo, en cosas como el trabajo, en cosas como la fiesta, en cosas como la labor de X o Y tipo, en diferentes elementos, en la naturaleza, etcétera. E insisto, dado que es como una fuerza, pues hace que los individuos actúen, ¿no? Es como si fuese una fuerza que nos jala o se irradia a lo que somos. Y, pues bien, esto es lo primero que querría decir respecto a el texto de Isabel Cabrera. Isabel Cabrera está identificando esta palabra de lo sagrado como un elemento para analizar lo religioso como un epicentro que nos evita comprometidamente hablar de un solo Dios, de una sola figura de divinidad, y nos permite hablar desde diversos enfoques, desde diferentes aproximaciones, de diferentes objetos, e insisto, con esta bella característica de no necesariamente escribir, pues si es sagrado es bello, no, hay sagrado terrible. No solamente es la Biblia, pueden ser otros textos, puede haber milagros, acontecimientos, cánticos, maleficios, amuletos, tótems, plagas, apariciones, máscaras, música, libros, palabras u objetos que van a tomar esta posibilidad de asumirse como sagradas. Entonces, insisto, esto es parte de lo que se pueda tomar del texto de Isabel Cabrera. Y la manera en la que se manifiesta sacralidad, al menos en la palabra de Mircea Eliade, le va a llamar hierofanías, manifestaciones de esta sacralidad. Insisto, no hay que pensar que estas son símbolos de Dios y que todos son buenos. Insistiré mucho sobre ello. Tienen diferentes cualidades y pueden ganar o perder esa cualidad de una u otra forma. Y pues bueno, entonces esto hace que el objeto sagrado entre en una dinámica, llamémosle así, una dialéctica con un mundo donde hay objetos profanos. Y esto hace que se irradien algunos objetos, puedan tener esta energía de lo sagrado, mientras que otros pueden tener diferentes características perdón, a ver, perdón, eso es por tu culpa, Juan. El asunto es que estos objetos sagrados entran en una relación con lo profano, y entonces hacen que se afecten lo profano, pero también pueda afectar a lo sagrado. Y entonces la gran pregunta es, ¿habrá podido vencer lo sagrado con toda esta fuerza que tiene sobre los objetos profanos? Y en algunas ocasiones sí, en algunas otras no. Digo, porque todos estos objetos están en una dinámica compleja, etcétera, que nos hace ir generando una cultura y un mundo. Lo sagrado va señalando formas de actuar, formas de comer, de limpiarnos, formas de gobernarnos o de ordenarnos con el mundo. También nos va a poner
diferentes señales, cosas que nos van a dar certeza o no, ciertas doctrinas, ciertos sistemas, ciertos hábitos, ciertos mitos o ritos, ciertas figuras trascendentes o heterogéneas, y desde ahí es donde trataremos de ir viendo, ¿serán los mismos dioses los que te tienen hoy, con todo desde hace, pese a que han pasado 5,000 años de la tradición judaica? ¿Serán los mismos dioses desde el Corán hasta el día de hoy? ¿Tendremos la misma naturaleza que piensa el Wiccan a lo que piensa hoy en día las mentalidades New Age? ¿Tendremos los mismos hábitos? ¿Habrá cambiado? ¿Lo sagrado podrá decirnos cómo actuar ante Facebook? ¿Cómo actuar ante o qué repudiar de Twitter? ¿Repudiar de los matrimonios homosexuales o aprobarlos? ¿Nos podrá decir cómo actuar ante ciertas prácticas políticas? Y esto es lo que vamos a tratar de ir viendo ante ello. ¿Nos puede decir cómo trabajar en outsourcing? ¿Nos podrá decir cómo es la unión con Dios cuando lo que tenemos más fácil es un iPhone que un desierto para perdernos? Esto es lo que quisiera que empezáramos a ahondar en en los aspectos de lo sagrado en el mundo actual. Y esto acá, estas orientaciones religiosas han cambiado notablemente, ¿no? Y pues han variado y han generado diversos códigos, diversas formas de religión. Pero la pregunta es, ¿han cambiado los horizontes religiosos? Y de ser así, ¿cómo ha sido? ¿O solo existirán hoy en día espacios, tiempos y horizontes profanos? Bien, el hecho es que me parece que que es una pregunta baladí, por cuanto a que hay una serie de religiones que son bastante importantes en el mundo. Sin embargo, aún el cristianismo, aún el islam, tiene que lidiar con un montón de objetos profanos. Digo, el Corán puede decir lo que sea, menos qué haces cuando te vuelves multimillonario por encontrar petróleo en tu país. La Biblia seguramente nunca habría indicado qué hacer ante Facebook, o el hinduismo seguramente jamás habría pensado cómo hacer una nueva vacuna para las diferentes necesidades que tiene la India. Así sucesivamente podemos identificar qué sucede en los aspectos religiosos. Y como pueden ver en este pequeñísimo árbol, han cambiado. ¿Cómo habrá cambiado hasta hoy? Se nos ha dicho y se nos ha prometido que la religión ya es un fenómeno que está vedado del espacio público. Y sin embargo, al contrario de todo ello, es un espacio que está tomando nueva importancia. El texto que les dejó el doctor Gallardo, que es de un sociólogo de las religiones, el doctor Bernardo Barranco, justamente pone la pregunta nuevamente de qué pasa cuando se repolitiza otra vez voy a adelantarme un poquitito, sí. Se repolitiza nuevamente los aspectos religiosos. Se nos había dicho que esto ya no pertenecía al aspecto público. Y de repente podemos encontrar diferentes partidos, no solo en México, en diferentes lugares del mundo, que han señalado temas religiosos o incluso políticos, quienes no tienen ningún empacho, o al contrario, dicen con mucho orgullo en su pecho frases religiosas, dan bendiciones, repiten apotegmas de Cristo, de Buda, de diferentes líderes religiosos, y lo hacen con mucho orgullo dentro de su corazón. Y entonces la pregunta es, ¿hay una recuperación del peso político de la religión? Seguramente sí, lo podemos encontrar. Para no hablar de casos locales, y disculpa, creo que eres tú, David, quien eres de Brasil. Podemos identificar incluso gente que ha sido, te confieso, así eres tú, David, y debo de confesar que mi portugués es nulo. Así que me cuesta muchísimo trabajo leerlo, pero bueno, gracias, muchísimas gracias, David. Ha habido una aparición y reaparición de temas políticos que están imbricados con asuntos religiosos y viceversa, políticos, religiones que ya tienen un peso político muy fuerte. ¿Esto pasa aquí? Sí,
Podemos ver a Yanine Aves, podemos ver a Jair Bolsonaro, aprovechando lo de que estás tú, David, pero también podemos identificarlo en diversos políticos de nuestra esfera local. ¿Por qué diputados u otras figuras de la política mexicana de repente recuperan el tema religioso? ¿Es que acaso no le habíamos decretado el acta de fallecimiento a la religión? ¿O será que nos habíamos equivocado al decretárselo? Y cito nada más el texto de Bernardo Barranco, donde justamente señala esto. ¿Qué debemos entender eh, por voto religioso? Es aquel que ejerce el ciudadano creyente siguiendo los principios y doctrinas que las iglesias decretan. Pero esto es interesante porque además parecería que un asunto como la democracia, que, que nació aparentemente distante del asunto político, hoy en día está impregnada con el tema religioso. Sigo con el texto de Bernardo Barranco y ahorita regreso a ti, David. Dichos preceptos religiosos configuran un corpus que incide en la intención de un creyente para votar o no por un candidato o partido. Entonces, ¿la religión solo será un asunto de conveniencia? Para algunas lecturas sí, sí lo es, obviamente. Se dice Dios los bendiga o voy a hacer X cosa religiosa porque es el marketing político, pero para otros es porque es imposible separarnos de todo ese tipo de cuestiones. Insisto, ahorita estamos hablando de lo político, podremos verlo, ya lo habíamos visto en la religión, en la ciencia, en el arte, en el pensamiento intelectual, donde tal vez todavía no hemos podido alejarnos de ello. Por ello estaremos ante el voto grupal, cuya convicción religiosa es determinante en la voluntad de sus sufragantes. El voto religioso puede ser inducido por la estructura de la iglesia, por la autoridad de un ministro de culto o también por los designios de una comunidad. Y entonces, este asunto de la religión ya se fue. Es obvio que no, pero la pregunta es, ¿y si no se fue, cómo es que ha cambiado? Y leo lo que dice David. ¿Es correcto decir que en algún momento de la historia de América Latina hubo algún distanciamiento de la religión en el ámbito político? No, no sé, yo creería que no sería tan viable porque a pesar de que las historias oficiales insisten, al menos en el caso mexicano, en señalar una distancia, se mantuvo de manera muy fuerte. Digo, tenemos los casos en México de las guerras cristeras o los diferentes grupos que empezaron a ir imbricando todo ello, por no decir que en México siguió habiendo. Y en el caso de Sudamérica, pues muchos de los grupos incluso de resistencia o que se mantuvieron en el poder, tenían una expectativa muy fuerte. Yo, en algunos libros de texto todavía podemos identificar, ahorita me viene a la mente uno que leí hace unos años de República Dominicana, que en el libro que sería equivalente aquí de Civismo y Ética, empezaba hablando de Dios y la importancia que tiene amar a Dios para conducirnos como buenos ciudadanos y tener un buen comportamiento moral. Entonces, yo creo que no sería tan viable y justamente será alguno de los temas que iremos viendo. Bien, y entonces ya para ir cerrando esta pequeñísima introducción de corte sobre los temas, algunas de las preguntas que entonces creo que valdría la pena insistir es, ¿realmente se separado los planos sagrado y profano? En el mundo sí ha habido esa separación. ¿Se han perdido esas orientaciones o todavía tenemos otras? Y pregunta, ¿hay innovación en las religiones? O sea, sí hay nuevos dioses, nuevos credos. ¿Cómo le llamamos a esos nuevos credos? ¿Les llamaremos sectas? ¿Les llamaremos loquitos? ¿Les llamaremos nuevos movimientos religiosos? ¿Les llamaremos apostasías? ¿Les llamaremos herejías? Algunas de estas preguntas estaremos de irlas abordando los diferentes ponentes a lo largo de este curso. ¿Lo sagrado tendrá ese fervor aurático de estarlo viendo separadísimo o tendrá modificaciones? ¿Podremos hacer como figuras más abiertas, más light de nuestras religiones? ¿Qué tipo de adhesión todavía causa lo sagrado, no? Y se mantiene en todos lados esta religión capitalista o la religión neoliberal de la cual nos va a hablar también nuestros compañeros, estar ahí. ¿Cómo viven las otras tradicionales experiencias religiosas el acto de la genuflexión, del viaje, que antes era tan aceptable, el acto místico? ¿Cómo es hoy el acto místico? ¿Hay mística actual? ¿Y cómo la reconocemos si no tenemos un margen cabal para hacerlo? Eso también alguno de nuestros ponentes podrá irlo platicando junto con ustedes. Y también, ¿qué nuevos anhelos emergen, no? Y cómo se engarza con el mundo.
ay, que le rezo a X figura divina para que mi publicación tenga miles de seguidores. ¿Podrá hacer eso? Digo yo, en unas pláticas que damos, algunas de los chicos con los que hemos trabajado, sí sí realmente le piden a Dios, y eso no es broma, eso sí es una experiencia personal, que ellos nos cuentan, que les compren, que su mayor deseo que le piden a Dios es que su familia les compre unos tenis Jordan, de los caros. Entonces, ¿qué nuevos anhelos van emergiendo? ¿Cómo engarza con este mundo tecnologizado, capitalista, con desigualdades o con igualdades, donde existe el feminismo, donde existe el Me Too, donde existe el Black Lives Matter, donde existe Netflix, donde existe el iPhone? ¿Cómo se vive esta nueva fe ahora? Bien, y para hablar de todo ello es para lo que tenemos este curso.